Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de cultura maya. El tema del día de hoy es la cultura de los mayas. El objetivo es que ustedes tengan los elementos necesarios para reconocer los elementos culturales de los mayas, como su religión, escritura y costumbres. Vamos a empezar entonces con la religión de los mayas. La religión de los mayas constituye uno de los temas más atractivos para un gran número de investigadores. Eh, Se han realizado muchas investigaciones y se han realizado de la misma manera valiosas aportaciones sobre las ceremonias, las creencias, sobre las concepciones indígenas a partir de esta cuestión religiosa, ¿no? Vamos a identificar 4 características respecto a la religión de los mayas, que es la cosmovisión, cuáles son las características de la religión, cuáles son algunos de los dioses principales y qué son los Wayawop. Empezamos con la cosmovisión. En la cosmovisión maya, el universo cuenta con 4 esquinas, cada una de las cuales se orienta hacia un punto cardinal. Cada punto cardinal se asocia con un color. Por ejemplo, al este, el lugar por donde sale el sol, le corresponde el rojo. Al oeste con el negro, el norte con el blanco y por último el sur se asocia con el color amarillo. Para los antiguos mayas, el universo se divide en 3 niveles. El mundo intermedio, donde se encuentra la superficie de la Tierra y en el que vivimos los humanos. El mundo superior, que contiene la bóveda celeste. Y por último, el mundo inferior o inframundo, que es el lugar de los muertos. Estos 3 niveles se unen entre sí por una ceiba, que es el árbol sagrado, como pueden observar en la imagen que les estoy proyectando. El mundo superior, según los mayas, se divide en 13 niveles habitados por otros tantos dioses, que son los Oislahuinticú. El inframundo, por su parte, cuenta con 9 niveles ocupados por los Bolonticú. Las cavernas y ciertas superficies de agua como el océano y los cenotes son para los mayas puertas de comunicación entre el mundo terrestre del nivel intermedio y el mundo inferior. Existen bellas representaciones del período clásico en la que los dioses conducen hacia el inframundo a un gobernante fallecido. Su larga canoa hunde la proa en el agua y se sumerge hasta perderse en las profundidades. Algunas de las características que distinguen la religión de los mayas son las que podemos observar en pantalla. Es politeísta, basada en la naturaleza, dualista, ligada al control político, se basa en una serie de rituales, ofrendas y sacrificios. ¿Qué quiere decir politeísta? Pues que adoran a varios dioses. Basada en la naturaleza, es panteísta, es decir, hay Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios del sol, Dios de la luna. Es dualista. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber un opuesto, bueno, malo, por ejemplo. Está ligada al control político. ¿Qué significa esto? Como lo habíamos visto, al analizar la organización política y social de los mayas, los sacerdotes impactaban, influían significativamente en las decisiones y en la vida cotidiana de la gente común del pueblo. Y para tal efecto, los mismos sacerdotes solicitaban una serie de rituales, exigían una serie de ofrendas e inclusive sacrificios para poder obtener la bondad y complacencia de los diversos dioses de los mayas. Dentro de estos ritos, ofrendas y sacrificios, podemos identificar que el ritual era la parte más importante
en las prácticas religiosas de los mayas. Dentro de este se destacan por su importancia las ofrendas y los sacrificios que se realizaban a los dioses, porque alguien lo ofrecía o con ocasión de ciertas ceremonias. Por medio de los diferentes vestigios que tenemos al día de hoy, se conocen muchas de las ofrendas y sacrificios que se realizaban. Las ofrendas, ¿qué podían ser? Las ofrendas, pues acorde a estos vestigios, podrían ser de tamal de pescado, de carne de iguana y pavo, de frijol o de venado. También se llevaban a cabo ofrendas de bebidas como el balché, el atole o el sacá. Habían ofrendas de copal, joyas de concha y de jade o imágenes de hierro. Pero entre todas las ofrendas, las más preciadas eran las de sangre y de seres vivos, perros, venados, pavos, tortugas o incluso los jaguares que aparecen representados en las escenas de sacrificio de los códices, vienen mencionados en los documentos coloniales y sus restos se han recuperado en excavaciones arqueológicas. Pero la sangre más preciada y la vida cuyo ofrecimiento tenía más valor era la vida del ser humano. Los mayas, que eran los más piadosos de los mayas, ofrecían su propia sangre en rituales de autosacrificio, con agudas púas de plantas espinosas, con afiladas agujas de hueso, se sangraban las orejas, las piernas, los brazos, se perforaban la lengua y el pene para elevar el valor de su ofrenda. Los mayas consideraban la vida humana como la ofrenda suprema a los dioses y seres naturales que pueblan el universo. Los niños, jóvenes, los guerreros cautivos eran sacrificados. ¿De qué manera? Por flechamiento, por decapitación, desangrado. El corazón y la cabeza eran lo máximo. Además de las ceremonias en las que se practicaba el sacrificio de sangre, en algunas ocasiones la danza, la abstinencia, las oraciones y la quema de incienso eran características comunes. Vamos a ver ahora algunos de los ejemplos de los principales dioses mayas. En la actualidad se cuenta con mayor información respecto a los atributos de las deidades y de algunos, incluso se conocen sus nombres jeroglíficos. Entre los dioses más conocidos tenemos Chaak, que es el dios de la lluvia, tenemos a Kisin o al Apuch, que es la deidad de la muerte. También tenemos a Itzamna, que es el dios creador. También existen diosas como Ixchel, que está asociada con el nacimiento, Ixtap, diosa del suicidio. Dentro de la contemplación histórica podemos identificar Kisim, dios de la muerte, es una deidad del inframundo. A menudo se le representa como un esqueleto o bien como un individuo en extremo delgado, con el vientre muy abultado, como si se tratara de un cuerpo en descomposición. También tenemos a Chaak, el dios de la lluvia, se le venera desde tiempos remotos y debido a que la sociedad maya es eminentemente agrícola, pues obviamente ha recibido un culto constante. A Chaak puede identificársele por su nariz ganchuda y larga, pero además porque suele llevar ornamentos de concha en las orejeras y un hacha de piedra en la mano. En algunas representaciones se le muestra con una serpiente saliendo de su boca. Itzamna es considerado por lo general como el dios supremo. Es una deidad creadora.
Se muestra como un hombre anciano al que se le asocia con el día y la noche. A él se le atribuye la invención de la escritura y el nombre de los lugares y tierras. También tenemos, por ejemplo, a Cawil, que es el dios celeste asociado con los linajes de los gobernantes y de la realeza. Tenemos a la diosa Ixchel, la del arco iris. Es una deidad muy conocida por su veneración en la isla del Cozumel durante el periodo posclásico. Allí acudían con sus ofrendas peregrinos llegados de regiones muy remotas como Tabasco. Esta diosa se relaciona con el nacimiento y la adivinación, aunque al mismo tiempo se le asocia con serpientes y destrucción. Ishtar es la diosa del suicidio, es una deidad femenina, se representa con una cuerda alrededor del cuello, los ojos cerrados y un punto negro en la mejilla. Otro de los rasgos culturales importantes de los mayas es la escritura. Como otras grandes civilizaciones del mundo, la maya fue una civilización literaria. Sin embargo, los mayas no fueron inventores de la escritura en Mesoamérica, puesto que a mediados del primer milenio antes de Cristo ya la empleaban los olmecas y los zapotecas, quienes también tenían un sistema de calendario. Sin embargo, los mayas imprimieron a la escritura y al calendario un sello propio. Podemos identificar algunos de los códices más importantes de la cultura maya. Tenemos, por ejemplo, el Códice de Dresde, que es el códice maya más completo de todos, cuenta con un calendario maya y refleja el sistema numérico de esta civilización. También tenemos el Códice de Madrid, que es el más extenso de los códices y la gran mayoría de los textos se basan en horóscopos y sistemas astronómicos. El Códice de París es de los que tenemos menos vestigios, tan solo cuenta con 11 páginas, de las cuales solamente 8 se pueden leer. Los códices están escritos en tiras de papel elaborado de la corteza de un árbol denominado en maya copó, las cuales al doblarse a manera de páginas dan la impresión de un bombo. El papel así dispuesto es cubierto con una preparación de color blanco, quedando de esta manera listo para poder escribir en él. La información contenida en estos códices, como he mencionado, se refiere a cuestiones religiosas, asuntos astronómicos. Otra de las características que podemos identificar dentro del mundo de los mayas son los Huayop. No todos los seres sobrenaturales que poblaban el universo maya eran dioses. Existió toda una legión de entes a quienes los mayas del período clásico llamaron Wayop, los cuales poseían atributos sobrenaturales y podían combinar rasgos y elementos de varios seres distintos o bien poseer propiedades fantásticas. Eran compañeros naturales de los humanos y de los dioses. Hay tradiciones que al día de hoy refieren que el hombre padece de ciertas enfermedades porque su Wai ha sido atacado. Por ejemplo, un Wai mostraba un cuerpo de pecarí, pero sus garras y orejas eran de jaguar. Otro Wai se mostraba como un murciélago expulsando fuego por la boca. Un Wai mostraba el cuerpo doble de un venado y una serpiente. Algunos de estos Wayop al día de hoy todavía subsisten en las tradiciones populares entre los mayas. Vamos a identificar ahora dentro de este rubro, dentro de este tema que estamos desarrollando el día de hoy, que es la cultura de los mayas, algunas de sus costumbres. Tenían muchas, vamos a aterrizar 4. La deformación craneana, mutilación dentaria,
el juego de la pelota y las costumbres funerarias. La deformación craneana. Vamos a empezar con esta. La deformación craneana ha sido practicada por diversos pueblos a lo largo del tiempo. Entre los mayas se realizaba cuando los niños eran recién nacidos. ¿Por qué? Porque sus huesos en este tiempo tenían cierta plasticidad. ¿Cómo le hacían? Pues empleaban ciertas tablillas que fijaban a la cabeza del bebé por medio de bandas. El aspecto físico podía modificarse y la cabeza quedar más ancha o más larga, según lo que se buscara. Podemos ver un ejemplo en la pantalla. Otra de las costumbres que tenían los mayas era la mutilación dentaria. Les encantaba embellecer sus dientes mediante cortes o incrustaciones. Por medio del limado podía darse a la pieza dental una forma cerrada o escalonada, y haciendo perforaciones se incrustaba algún material como jade, turquesa, hematita, el cual se fijaba al diente con algún tipo de pegamento, requiriéndose obviamente mucha precisión en el perforado para que las piezas encajaran a la perfección. Cabe señalar que tratándose de un procedimiento tan doloroso, su aceptación por hombres y mujeres muestra que realmente debió ser muy importante en su contexto social identificarse con estos adornos en la dentadura para poder soportar el dolor, ¿no? Otro de las costumbres de los mayas es el juego de la pelota, el cual se practicó en Mesoamérica desde épocas muy tempranas del periodo preclásico. Las canchas más antiguas del juego de pelota se han encontrado en el actual estado de Chiapas. Cuando los españoles llegaron al centro de México, pudieron aún observar cómo se practicaba esta actividad. La importancia del juego de pelota, en cierto modo, como una representación de la concepción prehispánica del cosmos, podemos percibirla en múltiples imágenes, incluyendo aquellas en las que el gobernante se exhibe a sí mismo como hábiles jugadores. Imponente por igual es el hecho de que en ocasiones alguno de los participantes moría en la cancha, aunque pues esta no era la regla general del juego. Otro de las costumbres está invocada en las costumbres funerarias. Existen desde formas muy sencillas de enterramiento hasta las más elaboradas construcciones. La costumbre más sencilla consistía en depositar el cadáver directamente sobre el suelo y cubrirlo con tierra sin construcción alguna. Se conocen también los entierros en cistas. ¿Qué son las cistas? Son alineamientos de piedras bien acomodadas, dispuestas de tal forma que cupiera el cuerpo en el espacio interior, y luego eran cubiertas por piedras planas a manera de tapas. También en algunos casos los cuerpos se acomodaban en vasijas de barro que después se enterraban. También existen vestigios de que los muertos eran incinerados y sus cenizas se depositaban en urnas funerarias. Es relativamente común encontrar algún tipo de ofrenda en estos enterramientos, y pues las características del entierro también impactan o influyen en la importancia del personaje. Por lo tanto, pueden hallarse desde sencillos platos de cerámica hasta elaborados ornamentos con los más diversos materiales. A los personajes importantes se le depositaba en tumbas o cámaras de bóvedas de piedra, mismos que a veces se encontraban en templos piramidales muy elaborados, como el ejemplo que les mencioné cuando hablamos acerca del Palenque, que es la tumba del gobernante Hanapacal del Palenque, cuya cámara funeraria fue descubierta, y pues ya tuvimos la oportunidad de vislumbrar la imagen al respecto.
Cabe señalar que no necesariamente se han localizado esqueletos completos. Igualmente es importante señalar que se han encontrado vestigios de entierros en otros contextos, como algunos cenotes, cuevas, que los usaban como una especie de cisternas. Otra de las características de la cultura de los mayas son las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Son narraciones de transmisión verbal que contienen sucesos o personajes sobrenaturales y que se originaron en la civilización maya, pero que se continúan contando al día de hoy. Estas historias no tienen autor y reflejan aspectos culturales muy importantes de esta gran cultura, como la que vimos de la del enano Dushmal. También está la del tuculunchú, la del colibrí, la de la murciélaga y muchas otras que vamos a desarrollar en las hadas que trabajaremos al respecto. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? A reconocer algunos elementos culturales de los mayas como su religión, escritura y costumbres. Gracias.